Muy buenas a todos y bienvenidos al único canal que prefiere que todo funcione a pedales. En realidad no, porque me pone del hígado. Hace mucho tiempo os prometí un vídeo que de hecho no sé exactamente tampoco cuánta gente lo estaba esperando, pero que tenía ganas de traer y al final pues por unas cosas o por otras lo iba posponiendo y se me iba olvidando en el tiempo. Como ya sabéis y me imagino pues que los dejaré por aquí arriba o por aquí debajo en la descripción o en algún sitio, hice una especie de recorrido por todo lo que es la historia del cine de temática steampunk y además hice un par de selecciones gourmet, uno con cómics de temática victoriana y otro con cómics de temática o de estética steampunk. También os prometí en su momento pues traer una especie de pequeña selección de novelas o de libros y me ha costado muchísimo hacer criba porque la verdad es que tengo unos cuantos. Tengo que decir que yo lo que es la ciencia ficción más clásica, por así decirlo, un poquito con rollo más ochentero, no me gusta demasiado, me parece ya un poquito añeja, un poquito cascada, un poquito rancia, así que aunque dentro de esta selección sí que hay algunos clásicos contemporáneos dentro de este mundillo, he querido dejar un poquito más de lado todo lo que son pues eso, grandes autores o grandes nombres de novelas. También tengo que decir que he querido centrarme únicamente en novelas que tengo físicamente en casa y en novelas que me he leído, y como no quiero que se alargue demasiado la cosa como suele suceder, vamos con el temita. Como ya os comentaba, no voy a traer un steampunk al uso, no voy a traer a lo mejor un steampunk más ochentero, más clasicote, más canónico, así que no os asustéis, si en primer lugar enseño Nicolás San Norte y su batalla contra el Rey de las Pesadillas. Es cierto que esta saga, por llamarla de alguna manera, de los Guardianes de la Infancia, que por cierto tenéis una película que a mí me pareció como muy disfrutable, pero que tiene muy poquito que ver con todo lo que son los libros, es más bien una especie de siglo decimonónico con toques de fantasía, con toques de ciencia ficción, que a lo mejor pues bueno, para un público adulto como es mi caso, no resulta tampoco algo con una gran profundidad, aunque tengo que decir que tiene una trama bastante bien elaborada a lo largo de todo lo que son los volúmenes. Como digo, no se trata de un steampunk demasiado profundo, no se trata de un steampunk con una base increíble, con una gran base densa, pero tiene un universo muy bien construido y creo que realmente si sois adultos lo podéis disfrutar igualmente, porque me parece algo muy ligerito, algo muy fresco, algo muy dinámico de leer, algo como muy ingenuo, pero me parece una forma fantástica de empezar en la lectura tanto dentro del género steampunk como fuera de él para cualquier niño. Me acabo de dar cuenta de que todo lo que son las primeras recomendaciones están ordenados como de menor a mayor edad. Justamente por eso en este punto llega El joven Moriarty, el misterio del dodo, de Sofía Rey, una autora española. No es tampoco esa ciencia ficción de grandes maquinarias, de grandes desarrollos, sino que se trata de coger a este joven Moriarty, a este James Moriarty, y ver cómo sería cuando él era niño, qué aventuras le sucedieron cuando estaba en ese mundillo no más infantil, más juvenil, y sí que nos introducen elementos que están a medio camino entre la realidad y la ciencia ficción respecto al tema de inventos, respecto a la colaboración o la aparición de personajes del mundo de la literatura, referencias al mundo de la historia, referencias al mundo del arte, al mundo de las ciencias del siglo XIX. Me parece algo fantástico. En este caso sí que a lo mejor, bueno, pues lo que es la historia en general podría ir orientada a un público mucho más joven, a un público pues a lo mejor preadolescente, por así decirlo de alguna manera, pero creo que tiene una gran cantidad de alusiones, de referencias, de entramados que podemos ir viendo que únicamente vas a comprender si eres adulto. Creo que tiene 3 volúmenes si no me equivoco y desde luego pues como digo, me parece algo muy disfrutable. De hecho yo lo recomendaría incluso para adultos como lectura de verano, ¿no? Como algo muy ligerito para poder llevar por ahí simplemente para leer en ratitos sueltos y que en ningún momento termina de desengancharte de la historia, porque es muy fácil mantenerse al tanto de todo lo que está sucediendo. En tercer lugar, una novela que me imagino que mucha de la gente que estéis al otro lado de la cámara ya habréis leído, porque en su momento fue un gran petazo y personalmente no me parece para menos. La verdad es que es algo que yo disfruté muchísimo y creo que realmente abrió la veda. Creo que no me la estoy jugando demasiado cuando hablo así de La mecánica del corazón de Matías Malchier. Me imagino que muchos de vosotros habréis visto la película, o puede que no. A mí como que me gustó, pero me dejó una sensación muy rara. Tampoco es una fiel adaptación del todo de lo que es la pequeña novela. En este caso creo que es la primera edición, porque me parece que cuando lo han reeditado le han cambiado la portada o el formato o alguna cosita similar. Nos encontramos con la figura de Jack, que es este chaval de aquí al cual pues bueno, de pequeño en Edimburgo lo abandonan en una casa y le tienen que cambiar el corazón por una serie de mecanismos. Vive en algo que podríamos considerar una familia atípica y entrecomillándolo muchísimo. Vive encerrado en su propia casa, vive encerrado en su propio mundo, en este pequeño círculo de freaks, hasta que por fin consigue ir al pueblo, conoce a Miss Acacia y es en ese momento en el que su corazón empieza a latir de una manera que él jamás había visto. A mí me gustó muchísimo, creo que tiene un buen desarrollo, creo que tiene un buen planteamiento el hecho de que esté continuamente pendiente de lo que sucede a su alrededor, porque cualquier cosa que lo sobresalte puede afectarle a su corazón. La verdad es que se convierte en una novela de aventuras, en una novela de viajes, con un tono bastante lúgubre que la verdad es que yo creo que cualquier persona es capaz de imaginar dentro de una película de Tim Burton, y realmente no sé qué más decir sin que sea un gran spoiler. Evidentemente tiene grandes dosis de romance, tiene idas y venidas, tiene discusiones, tiene personajes históricos, tiene personajes más bien de leyenda. Es una novela muy breve
novel que yo creo que se lee prácticamente de una sentada, y la verdad es que a nivel estético, aunque en la propia novela no tenemos un componente visual como tal, así como sí que sucedía en los casos anteriores, me parece muy interesante porque creo que fomenta muy bien todo lo que es el ejercicio imaginativo. En cuarto lugar, creo que aquí es donde empiezo a recomendar ya por lo menos un gran clásico dentro de este mundillo, que es Leviatán de Scott Westerfeld. Esta novela es la primera de una trilogía y si no me equivoco el orden es Leviatán, Behemoth y Goliath. Yo me la he leído completa, la verdad es que sí que hay momentos en los que se hacen un poquito más densas las historias que nos va contando, y es que todo parte de un suceso histórico como es el asesinato en Sarajevo de los archiduques que daría lugar al inicio de la Primera Guerra Mundial. Y es que esto hace que aunque todo el mundo que nos va narrando sea una especie de fantasía donde tenemos como dos bandos separados, uno de ellos más vinculado a todo lo que es el desarrollo mecánico mientras que otro utiliza una especie de biotecnología, y es en este mundo de ciencia ficción donde encontramos potencias económicas europeas, asiáticas, personajes históricos de prácticamente todo el mundo, medios de comunicación que fueron reales, así que aunque ya nos movemos en esos primeros años del siglo XX, creo que podría ser una de las recomendaciones más steampunk al uso de todas las que voy a hacer. Es una novela un poquito más juvenil, creo que a veces tiene toques como más adultos que intentan ser un poquito más densos y que son los que a mí no me terminan de encajar, pero desde luego me parece algo muy disfrutable. Pasando a la siguiente recomendación, por favor que nadie se asuste porque ya sabéis que yo soy un gran amante del pastiche, ¿no? Me parece como el culmen de la cultura pop, y me imagino que muchos conoceréis la figura de Seth Graham Smith a partir de Orgullo y Prejuicio y Zombies, de Abraham Lincoln Cazador de Vampiros, o en sus versiones cinematográficas, puede que incluso a través de su guía de supervivencia zombie. Y en esta misma línea de adaptación de novelas históricas un poquito más consideradas como clásicos, tenemos una secuela también a este Orgullo, Prejuicio y Zombies, tenemos Sentido de Sensibilidad y Monstruos Marinos, tenemos la Metamorfosis y la novela que os traigo yo, que es Androide Karenina. Androide Karenina es, creo que una de las mayores gamberradas que he leído jamás en todos estos temas. Posiblemente de todas las que he mencionado sea la que menos en serio se toma a sí misma, y sí que es verdad que a veces hace que parezca un poquito casposa en el sentido de que es como, ¿por qué me estás contando esto si realmente lo que quieres es una excusa para hablar de robots y comunismo? Creo que justamente esa es la definición de Androide Karenina: robots y comunismo, conceptos como movimientos espaciotemporales, conceptos como el amor, como el desengaño. Definitivamente es una versión posmoderna perfecta de Ana Karenina. Tengo que reconocer que aunque sí que había momentos que, como digo, no entendía muy bien lo que me estaban contando, o no entendía más bien a motivo de qué venía, y aunque al final, viéndolo con algo de perspectiva, posiblemente no sea el más original del mundo, tengo que reconocer que cuando lo terminé me quedé con una cara de what the fuck is this. Cerraba como un círculo perfecto, todo terminaba de una manera que yo no sabía cómo había llegado ahí, pero que desde luego creo que era el broche final perfecto que necesitaba esta obra. Como digo, si realmente os gusta un poquito todos estos temas de pastiche, de cosas que no se toman en serio a sí mismas, porque tampoco merece la pena que lo hagan, si lo que os apetece es leer algo así, definitivamente esta es vuestra obra. Continuando en este caso con un tema que a mí me gustó bastante, la idea conceptual, aunque reconozco que vi primero la película antes que leerme la novela, como es El Prestigio de Christopher Priest. Me imagino que muchos de vosotros habéis visto ya El Prestigio, El Truco Final, una película protagonizada por Christian Bale y por Hugh Jackman, además de David Bowie, Scarlett Johansson, Michael Caine, Morgan Freeman. Sin embargo, tengo que decir que este es uno de los pocos casos donde la película, para mi gusto, supera definitivamente a lo que es el libro. En el caso de la película creo que está todo bastante bien cerrado, está todo como muy bien hilado, está todo muy bien narrado para que vayas siguiendo una historia lineal con unas pequeñas informaciones que te van ocultando y que al final son las que le dan toda la vuelta a todo lo que estás viendo. Sin embargo, con El Prestigio nos encontramos ante una novela que es 90% epistolar, o con artículos de prensa o cosillas similares. En ese sentido, el concepto me pareció bastante original, aunque al contrario que en la película partimos de un presente totalmente contemporáneo, donde el descendiente de uno de los dos magos va a visitar a la descendiente del otro de los magos. Empiezan a consultar toda la documentación que tienen para intentar reubicar o para intentar componer la historia de sus antepasados, y el final a mí me dejó bastante frío. Creo que es un poquito más perturbador y de hecho la verdad es que en ese sentido me gustó el toque digamos más tétrico o más extraño que le dieron, pero es una forma tan distinta, tan diferente de ver lo que nos habían contado en la película, que aunque definitivamente sigo más contento, como digo, en su adaptación cinematográfica, creo que merece muchísimo la pena leer, y de hecho a día de hoy creo que no es para nada caro
encontrar esta novela. Es en este punto donde quiero hacer una recomendación que la verdad es que me hace mucha ilusión porque bueno, tengo una amistad personal con la autora y creo que es una gran escritora a día de hoy en España. Se trata de Las Eternas de Victoria Álvarez, en este caso publicada con Versátil y en una portada que creo que, si no me equivoco, tiene colaboración de Alasi, que es una gran diseñadora en la temática steampunk, en la temática de fantasía. Si tuviera que resumirlo, diría que más o menos es una especie de relectura del mito de Frankenstein entremezclada con la búsqueda continua de la perfección. Creo que sería más o menos la secuencia más coherente, ¿no? El paso más lógico después de todos los experimentos de Víctor Frankenstein. No es la mejor obra de la autora porque creo que, bueno, pues evidentemente se trataba de su segunda novela, era algo que todavía estaba arrancando, pero creo que ya empieza a dejar muy claro todos sus referentes literarios, todos sus referentes visuales, y creo que dota a los personajes de una gran profundidad, pero no de gran complejidad. Son fáciles de entender sus motivaciones, son fáciles de entender sus formas de actuar, y no por ello simplemente se convierten en personajes planos. Y aunque en su momento, si mal no recuerdo, cuando salió hubo gente que se quejó del final porque le parecía como muy triste o demasiado realista, si queremos verlo así, a mí me pareció un final que realmente era justo, ¿no? Después de ver todo lo que va sucediendo, como digo, me parece realmente un diamante en bruto porque creo que todavía le quedaba mucho por pulir a nivel narrativo a Victoria Álvarez, pero desde luego creo que aquí está una de sus mayores esencias. Y para terminar, y me río porque realmente la gente que me conozca sabe que soy muy pesado con esta novela, y es mi amada Gail Carriger. Para mí Gail Carriger es la Julio Verne del siglo XXI. Sin alma es, sin duda, una de las novelas que tiene la mayor esencia steampunk que yo haya visto jamás. Os voy a hacer un pequeño resumen y en vuestra cabeza automáticamente va a saltar el piloto de Crepúsculo. Alexia Tarabotti es una joven con un don muy especial y es que es una de las conocidas como sin alma. No hay muchos sin alma en el mundo, pero realmente viven en un entorno donde aparecen hombres lobo, donde aparecen vampiros, donde hay fantasmas. Todo esto mezclado con una historia de acción, con una historia romántica muy fuerte, hasta que realmente empiezas a ver que todo se complica y que no es tan sencillo como lo pinta. Está todo tan bien construido, el hecho de que los sin alma tengan la posibilidad de hacer desaparecer a los fantasmas, de que los vampiros y los hombres lobos se conviertan en humanos, los intentos de experimentación biológica con estos sin alma para saber qué está sucediendo, qué pasa si de repente una sin alma empieza a mantener relaciones sexuales con alguien de otra especie completamente distinta, más todo el tema de tejemanejes políticos, de intrigas de corte, de cuestiones que se van arrastrando a lo largo de toda la historia desde la época de los templarios. Y diréis, ¿todo esto pasa en este libro que tampoco es que dé pa' tanto? No, son 5 puñeteros libros que son de lo mejor que he leído en mi vida. En español solamente están publicados los 3 primeros por parte de Versátil, la verdad es que me apenó muchísimo, pero si nos da pereza leer en inglés os recomiendo muchísimo haceros con esta edición, esta pequeña cajita, este pequeño cofre con las 5 novelas en inglés en formato de bolsillo. Como digo, El Protectorado de la Sombrilla, que es el nombre que recibe básicamente esta saga, es una de las mejores sagas y novelas que he leído jamás en mi vida. No dentro de la temática steampunk, no dentro de la temática victoriana, no dentro de la fantasía, no dentro de la ciencia ficción. Una de las mejores sagas que he leído jamás. Es muy dinámico, está todo muy bien construido, el personaje de Alexia Tarabotti tiene un carácter increíble, tenemos vampiros homosexuales, hombres lobos hipervirilizados, familiares que se asemejan más a las hermanastras de Cenicienta, inventos tecnológicos, experimentaciones biológicas, laboratorios, científicos locos, intentos de asesinato. Y esto es solo la saga principal, que tiene sus spin-offs. Me parece una obra tan recomendable a tantos niveles para todo tipo de públicos. De verdad, o sea, es que no sé cómo recomendároslo. Iba a cortar aquí, pero quería recomendaros un libro que no es una novela como tal, sino que es una especie de antología de artículos que a mi gusto es algo bastante útil, especialmente si sois amantes del tema del cine, que como ya sabéis, pues bueno, fue un poquito lo que dio pie a todo lo que son estas recomendaciones. En este caso es Steampunk Cinema, como digo, es una especie de antología de artículos, 25 artículos sobre 25 películas que no son nada densos, porque al final, pues bueno, son pequeñas intervenciones sobre cada una de ellas. A mí, por ejemplo, me ayudaron a entender muchísimo mejor el cine de Zack Snyder, por qué era así, por qué no se estaba llevando hacia ciertos puntos. El único problema, si no me equivoco, es que Tyrannosaurus Books, que es la editorial de este libro, está ya fuera de juego, así que desde luego, si os apetece haceros con él, os recomiendo encontrarlo lo antes posible. Os vais a reír, pero anoche dije que solo iban a ser 5 o 6 recomendaciones. No sé cómo de largo habrá quedado el vídeo, me imagino que más o menos ahora editando lo podré condensar en lo que es la duración habitual, más o menos, de los vídeos que suelo subir. Sé que había mucha gente interesada en todo el tema de temática steampunk, tanto en cómics, como en cine, como en novelas, así que ahora que más o menos he cerrado el ciclo de esta serie de temática steampunk, me gustaría saber qué os ha parecido tanto lo que es la continuidad de esos pequeños reportajes de la historia del cine steampunk, como estos vídeos de recomendaciones en cuanto a cómic, en cuanto a novela. Desde luego hay que tener en cuenta que todo lo que os he traído son pequeñas selecciones de lo que tengo en casa. Hay muchísimas cosas que no he metido en vídeo y hay muchísimas otras cosas que ni siquiera tengo, así que cualquier tipo de recomendación ahora
respecto es totalmente bienvenida por aquí debajo en la caja de comentarios. Como siempre también os dejaré por aquí debajo todo el tema de redes sociales por si os apetece charlar por Facebook, por Twitter, por Instagram o por donde sea. Y como siempre, si pincháis en este botón de aquí os podéis suscribir directamente al canal, que es totalmente gratis. O si no, podéis pinchar en este recuadro de aquí y os llevará un vídeo totalmente aleatorio que posiblemente todavía no hayáis visto. Esto ha sido todo por hoy y como no me queda mucho más que decir, me despido y hasta la próxima.